Muy bien, vamos en esta ocasión a revisar las actividades de la semana 1 de este proyecto 2 para el Bachillerato General Unificado. Tenemos en esta parte pues la ficha que nos envía el Ministerio. Aquí está pues la información inicial, están los objetivos de aprendizaje, los objetivos específicos, están los indicadores de evaluación y tenemos en esta parte pues el nombre del proyecto que dice aprendemos sobre la vida y su diversidad. En esta parte tenemos pues las indicaciones que en este mes vamos a aplicar los pasos del método científico para comprender un fenómeno de la naturaleza. Y para ello pues podemos usar los siguientes recursos que nos dan pues en esta parte, los recursos que vamos a utilizar. Pero siempre pues recuerden utilizar lo que ustedes tengan disponible en sus hogares. Tenemos acá pues las actividades de esta pues semana 1. Y en esta semana pues vamos a abordar las asignaturas de biología, lengua y literatura y pues física. ¿Sí? Como vemos pues aquí no está inmersa matemática, ¿no? Solo tenemos la física aquí. Y el tema pues central de esta semana es el origen de la vida, la evolución y las leyes que rigen la naturaleza. Tenemos aquí la actividad 1. En esta actividad 1 nos piden leer este fragmento que habla pues acerca de la cosmovisión andina. Sí, cómo pues ellos reconocen varios recursos, ¿no? Como el agua, ¿sí? Entonces en base a la lectura de este fragmento nos piden en esta parte pues responder. Miren, dice que responde las siguientes preguntas en una hoja o en tu cuaderno. Vamos pues justamente a dar una sugerencia de esas respuestas de la actividad 1, que decía pues responde las siguientes preguntas en una hoja en tu cuaderno. Dice, ¿por qué se reconoce algunos elementos de la naturaleza como seres vivos desde la cosmovisión andina? En este caso pues yo al leer ese fragmento pues pude determinar que varios elementos de la naturaleza, como por ejemplo el agua, son considerados desde la propia cosmovisión, interpretación o forma de ver el mundo de los pueblos andinos como un ser vivo, mire, proveedor de vida y animación del universo. Mire. Entonces es la concepción que tienen pues los pueblos andinos acerca, como pues por ejemplo el agua. Bien, la siguiente pregunta decía, ahora, ¿cómo definirías qué es la vida? En este caso yo he colocado que la vida es el estado de actividad de los seres orgánicos y la fuerza interna que permite obrar a aquel que la posee. Además es la capacidad de un ser físico de administrar sus recursos internos para adaptarse a los cambios que se producen en su medio. Si ustedes pues recuerden colocar pues sus propias respuestas, aquí pues es una guía de cómo pueden hacerlo. Dice, ¿cómo se originó la vida? Bueno, en este caso pues, miren, se cree que la vida se originó en una serie de pequeños pasos, cada uno de los cuales se iba sumando a la complejidad que había evolucionado previamente. Sin embargo, al observar una casa, surge la pregunta si esa casa apareció de la nada o por simple evolución. Obviamente que no, pues alguien debió construirla. El mismo criterio se podría usar con la vida. Bien, recordemos que existen pues varias teorías, ¿no? Son realmente teorías, ¿no? Sobre pues el origen de la vida. Entonces en este caso yo he colocado que se cree pues que la vida se originó de la evolución, ¿no? Digo que se cree porque pues no está demostrado, ¿verdad? Recuerden ustedes responder bajo su propio pues criterio, ¿verdad? Luego la siguiente pregunta decía aquí, aparte de la andina, ¿conoces otras cosmovisiones que aborden el tema de la vida? Bueno, miren, realmente la religión pues está conformando una cosmovisión, ¿no? Ya pues que ellos se centran en que la vida fue obra de un creador y que todo responde a un diseño, más no a una casualidad. Si es una forma en la que se aborda pues el tema de la vida y su origen. Miren, ustedes pueden pues investigar tal vez si existen pues otras cosmovisiones que aborden pues este mismo tema de la vida. Bien, hasta aquí pues llega esta actividad 1. Vamos a pasar a la siguiente actividad, que es justamente aquí la actividad 2. Sí, y aquí nos piden entonces analizar la información expuesta en el siguiente texto. Entonces, aquí nos piden pues que nosotros leamos la información de este texto que titula ¿Cuándo surgió la vida en la Tierra? Si nos dan aquí pues varias información acerca pues de varios datos, ¿no? Si nos dan fechas, nos dan ciertas características de cómo pues supuestamente se fue formando la vida, ¿no? En la Tierra. Y entonces aquí en esta parte nos dicen que tomemos en cuenta, ¿no?, la información del texto anterior para elaborar un gráfico que represente las condiciones de la vida de la Tierra primitiva y la evidencia
de las formas de vida que fueron encontradas. Nos piden hacer eso. Bien, y esta actividad 2, recuerden, consistía pues en tomar en cuenta la información del texto anterior, ¿no? Para elaborar un gráfico que representa las condiciones de la vida primitiva y la evidencia de las formas de vida que fueron encontradas. Bien, si ustedes leyeron el texto, pues ahí habla de la Tierra primitiva, ¿no? De cómo se fue formando, hablan pues de algunos asteroides, de las altas temperaturas que había en ese entonces y pues de la evidencia que fueron encontradas, ¿no? Ciertos fósiles que fueron encontrados. Entonces aquí la idea es tomar en cuenta esa información para pues hacer un gráfico, ¿sí? Entonces en este caso yo he puesto pues este gráfico que lo he sacado pues del internet. Ustedes pueden también investigar en internet, ¿sí? Hay varios datos ahí, o también pues he colocado este otro gráfico. Sí, aquí yo he puesto pues uno de los hallazgos, ¿no? Que es un fósil que se encontró, que también pues del que hablan justamente en la ficha, ¿no? Es un fósil que data pues de hace 3.500 millones de años, miren. Entonces yo he colocado pues esta parte aquí. Ustedes pueden hacer su propio gráfico en base pues a la información que ustedes han tomado de ese texto. Luego pues si regresamos acá a la ficha, nos piden ahora, o nos dan mejor dicho, más texto, ¿no? Aquí dan otro texto para pues leer, que nos dan aquí acerca de las investigaciones de varios científicos, como pues Oparin, Miller y Urey. Así que nos piden pues en base a lo que leamos este texto, nos piden acá en esta parte pues reflexionar. Dice que se reflexiona acerca de los siguientes aspectos importantes del texto anterior y contesta las siguientes preguntas, que son pues estas preguntas acá, que nos piden pues contestar en base a lo que leamos en este pues texto. Bien, y en esta parte pues nos pedían reflexionarnos acerca de los aspectos importantes del texto anterior y contestar pues varias preguntas. La primera decía entonces, ¿qué objetivo en común tenían los investigadores como Oparin, Miller y Urey? Yo al leer pues he puesto lo siguiente, que en 1953 Stanley Miller y Harold Urey hicieron un experimento para comprobar las ideas de Oparin y Haldane. Determinaron que las moléculas orgánicas podrían formarse espontáneamente en condiciones reductoras, las cuales se pensaba que eran similares a las de la Tierra en sus inicios. Entonces miren, aquí están pues los objetivos que tenían en común, ¿no? Sí, obviamente pues acaban de determinar cómo es que pues se originó la Tierra, ¿no? Y la vida, ¿verdad? Entonces era el objetivo que perseguían pues estos tres científicos. La siguiente pregunta dice, ¿por qué la observación y la experimentación son acciones fundamentales dentro de la investigación científica llevada a cabo por Oparin, Miller y Urey? Bueno, en este caso yo he colocado que son muy importantes y fundamentales, ya que mediante la observación se llega al planteamiento del problema y con la experimentación se pueden comprobar las hipótesis planteadas por Oparin, Miller y Urey. Entonces vemos aquí que en este caso pues es fundamental, miren, la observación y la experimentación en la investigación. Luego decía aquí, ¿por qué la ciencia se ha interesado en tratar de explicar el origen de la vida? Mira, yo he puesto aquí que los científicos de hoy siguen expandiendo sus horizontes y estudiando cada vez más a fondo el universo y la naturaleza. Steve Weinberg, premio Nobel de Física, dijo, nunca llegaremos al fondo de las cosas. El profesor Martin Rees, astrónomo real de Gran Bretaña, escribió, hay cosas que los humanos nunca entenderemos. Lo cierto es que todavía queda mucho por saber del mundo que nos rodea, tanto de la diminuta célula como del vasto universo. Entonces miren, aquí la idea es que pues la ciencia se interesa tanto, ¿no? En explicar esto, puesto que la ciencia se caracteriza por dar explicación a todo, ¿verdad? Entonces en este caso pues como indican aquí hay infinidad de cosas pues que no se conocen, ¿verdad? Luego dice aquí, ¿por qué existe la necesidad de recrear los fenómenos físicos de la Tierra primitiva? Bueno, en este caso, miren, debido a que la experimentación consiste en recrear los fenómenos físicos, es decir, reproducirlos generalmente en un laboratorio, en el caso de los fenómenos físicos de la Tierra primitiva, al reproducirlos se puede observar el comportamiento de las variables y establecer conclusiones. Entonces, miren, para poder llegar a completar un fenómeno físico, es necesario irlo reproduciendo, ¿no? Una y otra vez, sí, para poder pues entenderlo, ¿no? Y establecer pues conclusiones, ¿no? Luego en esta parte dice, ¿qué materiales probablemente utilizaron? Si ustedes leyeron pues ese texto, pues ahí habla acerca de los elementos que hubieron en la Tierra primitiva, ¿cierto? Pues en este caso
creemos que obviamente esos mismos materiales debieron utilizarlos, ¿no?, en los experimentos. Por ejemplo, esos materiales ahí estaban pues una fuente de calor, varios gases, ¿no?, que habían en ese entonces, como hidrógeno, oxígeno, tal vez agua, material volcánico de pronto, y pues obviamente el material de laboratorio, ¿no?, que debió ser necesario para poder pues realizar los experimentos. Luego nos dicen aquí: ¿conoce de alguna investigación que se desarrolle en la actualidad de gran relevancia para la humanidad? ¿Cuál o cuáles? En este caso pues yo pude investigar algunas, ¿no? Dice: las plantas pueden emitir luz mediante la incorporación de determinadas nanopartículas en las hojas de una planta. Es posible lograr que ésta emita luz. Bien. Otra decía aquí: tejidos revolucionarios. Los avances científicos han conseguido crear tejidos irrompibles, capaces de adaptarse a distintas temperaturas o que pueden repeler el agua, diferente pues obviamente al típico impermeable que conocemos. Entonces aquí puedo determinar pues 2 investigaciones, miren, que pues se han dado últimamente. Aquí pues les dejo un link donde pues hay otras más, ¿no? Hay 10 investigaciones recientes que se han hecho, sí, destacadas, que son pues justamente relevantes para la humanidad. Bien, vamos entonces a seguir con la siguiente actividad. Y aquí en esta parte nos piden, dice aquí que leamos las páginas 23 y 24 del texto de biología de bachillerato. Sí, aquí nos piden identificar los pasos del método científico para encontrar una explicación sobre cómo y por qué se dan los distintos procesos de la naturaleza. Dice: en la página 82 del mismo libro podrás encontrar un ejemplo de aplicación del método científico. Miren aquí: es necesario que lo leas con atención para luego ponerlo en práctica en el producto final de este proyecto. Entonces es interesante que ustedes pues lean el texto, ¿sí? Y sobre todo pues esta última parte que nos va a servir ya pues cuando tengamos que elaborar el producto final de este proyecto, de este mes, ¿no? Entonces recuerden, si ustedes no tienen pues el texto, les dejo en la descripción del video, les dejo pues el link donde ustedes pueden descargar los textos, ¿no?, tanto los textos integrados como pues este texto de biología. Luego pues tenemos aquí la actividad número 3. Y aquí pues nos piden también leer este texto que está en esta parte de acá. Bien. Que habla pues acerca de la evolución de especies. ¿Sí? Nos piden en base a esa lectura pues realizar esta parte de acá. Que dice pues justamente lo siguiente. Bien, esta actividad 3 dice: analiza acerca del rol de la evolución como proceso responsable del cambio y diversificación de la vida en la Tierra. Elabora un párrafo con tu punto de vista. Miren, ahora, si ustedes pues leyeron este texto que está en esta parte acá, bueno, aquí habla acerca de que pues todas las especies que actualmente viven en el planeta pues proceden de otras especies distintas, ¿no? Si nosotros dice pues que aquí que y cualquier chimpancé actual dice que compartimos un antepasado, sí, hace algo como 5 millones de años. Miren, si es lo que les pide aquí en esta parte. Sí, dice pues, que todos tenemos un antepasado y que nosotros pues somos fruto de la evolución. Bien, ahora, dado que lo que nos mencionan ahí es una teoría que no ha sido comprobada y que aquí nos piden pues un punto de vista, sí, un párrafo con un punto de vista, yo en este caso voy a colocar un párrafo con mi propio punto de vista. Ustedes pueden hacerlo pues, colocando su propio punto de vista en un párrafo en función de la lectura que ustedes tengan de la ficha. Sí, en mi caso pues yo he colocado lo siguiente. Bien, como sabemos, hay gran divergencia de opinión entre los biólogos, no solo en cuanto a las causas de la evolución, sino también al proceso mismo. Esta divergencia existe debido a que la prueba es insatisfactoria y no permite llegar a ninguna conclusión segura. Bien, por ejemplo, hubo un tiempo en que existía la teoría de que la Tierra era plana. Ahora ha quedado establecido con certeza que tiene forma esférica. Esto es un hecho, no es una realidad, ¿verdad? Hubo un tiempo en que se creía que la Tierra era el centro del universo. Claro, recuerden cuando había pues el modelo geocéntrico, ¿verdad? Y que los cielos pues giraban alrededor de la Tierra. Ahora sabemos que de fijo que la Tierra gira en una órbita alrededor del Sol. Miren, esa es una realidad. Esto pues también es un hecho, si es el modelo heliocéntrico. Sin duda la evolución es una teoría que aún no ha pasado a ser un hecho, una realidad. Ese es mi punto de vista que yo tengo respecto pues a la lectura de ese párrafo, ¿sí? No olviden ustedes colocar su propio punto de vista
¿sí? En función pues de su lectura. Bien. Luego nos pedía aquí en esta parte, dice, utiliza la información sobre el origen del ser humano actual expuesta en la página 107 del texto de biología de primer curso para inferir cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y con la evolución. Si aquí pues observamos el texto pues aquí en la página 107 que nos piden, titula pues el origen del ser humano actual. Entonces aquí nos dan pues mucha información acerca de pues cómo se fue desarrollando el ser humano. Entonces les invito a que ustedes lo lean, analicen bien toda la información que está aquí. Miren, nos dan aquí los supuestos antecesores del hombre, ¿sí? Toda esta parte de acá. Ya que pues en base a esto nos piden aquí pues inferir, ¿no? Es decir, cuando nos piden aquí inferir se refiere pues a que nosotros demos pues nuestro juicio, nuestro punto de vista, ¿no? Nuestra conclusión en base a lo que hemos leído. Entonces aquí pide que emitamos pues ese juicio sobre cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y con la evolución. Bueno, en este caso yo he colocado lo siguiente, miren. Dice, la variabilidad que caracteriza actualmente a las distintas poblaciones humanas es consecuencia de la adaptación de nuestra especie a los diferentes ambientes de nuestro planeta. Por ejemplo, si alguien empieza a caminar todo el tiempo sin calzado, probablemente va a desarrollar en la planta del pie una capa protectora. Si alguien cambia su residencia a un lugar cálido en donde hay una mayor exposición a los rayos ultravioletas, tal vez desarrolle una mayor resistencia a dicha exposición o cambie notablemente el color de su piel. Entonces esto es lo que pues he colocado, ¿no? Bueno, existen pues varias teorías en las que dicen que cuando el hombre primitivo se desplazó a varios lugares, al adaptarse pues a ese nuevo lugar pues pudo cambiar su apariencia, tal vez las costumbres, todo lo que hacían, ¿no? Entonces eso pues se dice que fue colaborando, ¿no? con la evolución del hombre, ¿no? Entonces ustedes recuerden colocar pues o inferir de acuerdo pues a su propio criterio, su propia lectura, en base pues a esa página del texto que nos dan aquí. Luego pues regresamos acá a la ficha y nos dan pues lo siguiente, dice, lee el siguiente reporte científico emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¿Sí? Nos piden pues leer toda esta parte que se encuentra acá, ¿sí? Que habla pues acerca de la variación genética, ¿no? Además pues nos piden aquí, en base a eso, responder pues las siguientes preguntas en el cuaderno que están en esta parte de acá, que tiene que ver obviamente pues con la variación, la selección natural y la evolución. Nos piden aquí entonces pues a responder las siguientes preguntas. La primera dice entonces, ¿qué relación tienen la variación con la selección natural y la evolución? En este caso yo he colocado pues lo siguiente, que la variación genética es la materia prima a partir de la cual las diversas especies se adaptan a su medio. La pérdida de información a través de las mutaciones, la selección natural, han dado paso a la creación de nuevas especies y a la evolución pues de otras. Miren, aquí he colocado pues un gráfico que nos hace ver un poco, nos va a dar más luces de qué es esto, ¿no? Entonces aquí tenemos una población inicial, en este caso yo he colocado pues un conejo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si este conejo pues se divide, ¿no? Es decir, una parte de esa población de pronto pues está en cautiverio, ¿sí? Y otra parte pues se va a vivir a su hábitat natural, puede ser, o tal vez a un hábitat más salvaje. Entonces miren, en este caso pues ocurre la selección natural. Luego, por las condiciones del nuevo entorno en donde se encuentran estas especies, se va produciendo pues una variación genética. Miren, si de pronto pues esta raza que está pues en cautiverio, si va cambiando, si va mutando, ¿no? Aquí se puso pues la mutación. De igual forma pues la que está en un ambiente más salvaje va cambiando, ¿sí? Hasta que pues aquí se produce una evolución y estas dos especies pues son nuevas, no son de especies, son diferentes, miren, ¿sí? Entonces esto es en lo que vemos aquí que tiene relación, ¿no? La variación con la selección natural y la evolución. Luego nos preguntan acá, ¿por qué esta situación es beneficiosa para el campo de la alimentación? Bueno, en este caso es beneficioso debido a que las especies que alimentan a los humanos son en principio producto de la selección natural, operando en el proceso evolutivo durante milenios. Es decir, que hay especies pues que por la selección natural pues son nuestro alimento, ¿verdad? De igual forma, miren, por citar un ejemplo, evolutivamente los picos de las aves han abarcado
han acabado por adquirir formas que permiten a cada especie conseguir su alimento o adaptarse a su entorno. Entonces miren, tal vez por las nuevas condiciones, por las mutaciones, ¿sí? Varias especies han ido pues adaptando su cuerpo, ¿sí?, al nuevo entorno, y eso pues les ha ayudado a conseguir su alimento. Miren, hasta que llega pues esta actividad 3. Recuerden hacerla pues de acuerdo a su propio criterio, ¿sí? Pueden seguir pues estas sugerencias. Vamos a pasar a la siguiente actividad, que es justamente pues la actividad 4. Aquí nos piden ahora pues leer el siguiente texto. Miren, leer el siguiente texto nos indican. Y aquí pues se habla un poco acerca de las leyes tanto de Newton como de Einstein. Miren. Y en base pues a esta lectura, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos aquí primero pues a analizar el texto anterior. Vamos a determinar dos semejanzas y dos diferencias entre las leyes de Newton y Einstein. Y también nos piden aquí pues hacer otras actividades más, ¿no? Vamos pues justamente a realizarlas como parte pues de esta actividad 4, ¿no? Nos piden analizar el texto anterior y determinar dos semejanzas y dos diferencias entre las leyes de Newton y Einstein. Entonces aquí he colocado yo pues esta tabla con semejanzas y diferencias. Y aquí voy a colocar las semejanzas y diferencias. Miren, nos piden dos en este caso, ¿no? En cuanto a semejanzas, miren, el texto manifestaba, ¿no?, que las leyes del conocimiento científico simplemente funcionan hasta que dejan de funcionar. Miren, pues en este caso pues yo he colocado que tanto las leyes de Newton y de Einstein pues son válidas, ¿no? Y aquí he colocado hasta que dejan de funcionar. Esto debido haciendo mención a que pues las leyes de Newton son válidas hasta un cierto punto. Miren, ya que pues si de pronto nosotros queremos analizar un fenómeno en donde esté inmerso un cuerpo que tiene una masa pues extremadamente grande, ¿no?, un cuerpo supermasivo, en este caso pues las leyes de Newton pierden su vigencia, y ahí entra entonces las de Einstein, ¿no?, las teorías de Einstein. Miren. Entonces he puesto en esta parte pues que la semejanza es que las leyes pues se cumplen, son válidas hasta pues que dejan de funcionar. Otra semejanza dice que ambas leyes parten de un mismo principio, ¿no?, da explicación a un fenómeno físico. Entonces es el principio de ambas leyes, ¿no? Ahora, en cuanto a diferencias, la primera dice que las leyes de Newton son válidas en un aspecto local, mientras que las de Einstein en un esquema más global, ¿no? Eso pues está en este pues texto que nos dan en la ficha. Y él también dice aquí que el paisaje es la ley natural, haciendo mención pues a Newton, y la vista desde la cima, su representación final, que es la parte de Einstein. Einstein replanteó la teoría newtoniana. Entonces son semejanzas y diferencias que yo puedo establecer. Luego pues en esta siguiente parte dice, hay aquí una conexión con física, dice, miren. Ahora aquí dice, miren, entre las leyes de la naturaleza tenemos las leyes de Newton. Aquí dice, lee los conceptos de física en la página 56 hasta la 66 del texto integrado de primero de bachillerato. Dice, y responde las preguntas 10 y 11 de la página 64. Entonces aquí vamos a ir justamente pues a este texto integrado que está en la parte de acá. Y aquí pues tenemos nosotros la página 64, ¿no?, que nos piden pues contestar las preguntas 10 y 11 que están aquí al final. Miren, aquí están pues las preguntas 10 y la pregunta 11, que están en función pues de las leyes de Newton, ¿verdad? Vamos aquí a hacer esta conexión con física. Recuerden a la página pues 64, las preguntas pues 10 y 11. ¿Sí? Entonces la primera pregunta, la 10, decía, si un muchacho golpea una pelota de tenis con una raqueta, la pelota adquiere un movimiento acelerado, mientras que el muchacho no adquiere aceleración alguna. ¿Este hecho está en contradicción con la tercera ley de Newton? Justifica tu respuesta. Entonces en este caso yo he colocado pues la siguiente. Bien. He puesto que este hecho no está en contradicción con la tercera ley de Newton, debido a que en este caso existe el par de fuerzas acción y reacción, simplemente que éstas se ejercen sobre cuerpos de masas distintas, no comparables, la pelota y el muchacho. Por lo tanto, este último no adquiere aceleración. Bueno, para un poco pues entender este caso, voy a plantear pues el siguiente gráfico. Ahora, imaginen ustedes que tienen una pelota de fútbol. A ver, ¿qué pasaría en este caso si su papá o su tío o una persona adulta patea este balón? Bueno, en este caso pues podríamos ver nosotros que el balón pues adquiere una aceleración, ¿sí? Ahora,
Según la tercera ley de Newton, indicaría entonces que tanto el balón iría hacia adelante y el pie de la persona que patea iría para atrás, ¿verdad? Eso pues se esperaría. Sin embargo, en este caso, pues si nosotros comparamos la masa del balón, un balón pues tiene una masa aproximada pues de medio kilogramo, miren, y una persona pues adulta tiene una masa de aproximada pues de unos 60 kilos. Entonces imaginen, medio kilo a 60 kilos, no existe comparación, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, a pesar de que la fuerza de acción y de reacción sí existe, ¿sí? En este caso pues no es evidente, no se la puede ver porque por la diferencia de las masas. Bien. Lo mismo ocurre acá en este caso con el muchacho y la pelota de tenis. Entonces en este caso las fuerzas de acción y reacción sí existen, solo que si comparamos pues la pelota de tenis con la masa del muchacho, ¿sí? En este caso pues no son comparables, ¿sí? Por lo tanto pues aquí no es visible, ¿no? Sin embargo, no quiere decir pues que haya una contradicción y de que no se cumpla la tercera ley de Newton. Ahora miren, ¿qué pasaría si en este caso a ustedes ahora, tal vez a su hermanito, a su sobrinito que tenga unos 2 años, ustedes le hacen patear ese balón? Bueno, en este caso tal vez sí se podría observar, ¿no?, que la pierna de su hermano pues se haga hacia atrás y el balón hacia adelante. Ahí podría ser más visible esta tercera ley, ¿no? Dado pues que la masa en cambio del niño más pequeño pues es menor, ¿no es cierto?, que la de la persona adulta. Entonces aquí puede pues observarse mejor esa tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces es una justificación, ¿sí?, de que pues esto no es una contradicción de la tercera ley de Newton, ¿no? Esto pues en cuanto a esta pregunta 10. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tenemos pues la pregunta número 11, que dice lo siguiente: una bola de billar rueda por una mesa con velocidad constante hasta chocar con otra bola que inicialmente está en reposo. En ese momento la primera bola se detiene y la segunda se pone en movimiento. Justifica estos hechos a partir de las 3 leyes de Newton. Bien, entonces en este caso vamos a analizar varios hechos que ocurren ahí. Miren. Entonces en primera instancia las bolas de billar se encuentran en equilibrio. La primera con movimiento constante y la segunda en reposo. Miren, en ese momento se cumple la primera ley de Newton, ya que no sufren la influencia de ninguna fuerza externa. Entonces en este caso ocurre esto, ¿verdad? La primera bola pues se encuentra en movimiento constante y la segunda pues se encuentra en reposo. Ambos están pues obviamente en equilibrio, ¿no? Y esta primera pues se encuentra moviendo. En este caso pues notamos que se cumple la primera ley de Newton, ¿no?, la ley de la inercia. Así que recuerden que decía pues que todo cuerpo pues permanece en reposo o en movimiento constante si no sufre la influencia de ninguna fuerza externa. Bien, luego pues en este caso lo que nos indica aquí este problema es que las bolas van a chocar, ¿verdad? Por lo tanto decimos ahora que cuando chocan las bolas de billar, ambas sufren un cambio en su estado de movimiento inicial. Sí, es decir, ocurre lo siguiente, miren, ambas bolas pues se encuentran o chocan, ¿verdad? Pues en este caso ya no se cumple la primera ley de Newton, no, porque ya pues hay una influencia externa, ¿sí? Luego pues aquí tenemos que dice: por la segunda ley de Newton, la primera bola adquiere una velocidad igual en módulo, dirección y sentido que la primera bola, miren, que la impacta, ¿sí? Entonces ahí se cumple la segunda ley de Newton, ¿sí? Dice: mientras que la segunda bola, por la tercera ley de Newton, permanece en reposo, ya que la fuerza de impacto con la fuerza de reacción se cancelan, miren. Entonces tenemos en esta parte que esto pues ya después ya que chocaron las bolas, ¿verdad? En este caso entonces vemos que la primera bola está en reposo ahora y la segunda pues tiene una velocidad diferente de cero, es decir, está en movimiento esa segunda bola, miren, ¿sí? Y aquí pues vemos que se cumple pues la segunda ley de Newton, ya que pues esta bola que está aquí de rojo pues adquiere la misma el módulo dirección y sentido de esta primera bola que la impacta, ¿verdad? Pues eso nos indica la segunda ley de Newton, ¿no?, la ley de la fuerza, ¿sí? Y luego pues por la tercera ley de Newton, la fuerza pues que de reacción, ¿sí?, y la fuerza pues que tiene esta bola azul hace pues que se cancelen y permanezca en reposo, miren, en esta pues parte. Bien, este fenómeno también pues es evidente en un aparato que se le conoce como el péndulo de Newton, que es justamente este de acá, miren, ¿sí?, en donde pues notamos casi el mismo principio, ¿verdad? Sí, aquí pues se cumplen las 3 leyes de Newton que pues ya explicamos en este problema de las bolas de billar. Miren. Bien, así pues hemos analizado esta pregunta 11. Y si acá pues revisamos la ficha, notemos que aquí tenemos la actividad de inglés,
que recuerden pues lo vamos a subir en otro video. Bien, y así pues hemos llegado al fin de este tutorial de esta semana 1, sí, porque acá pues tenemos la semana 2 que la analizaremos pues en un siguiente tutorial. Sí, pues hasta acá llega este tutorial, espero pues que les haya servido y recuerden pues que esta es una sugerencia de cómo hacer sus actividades.